Señor Jesús les bendiga, que Dios nos permite nuevamente hoy reunirnos. Le tenemos que dar muchas gracias por un día más de vida que nos concede el Señor y que podemos estar congregados aquí en este lugar. Le damos las gracias también a nuestro Dios por este lugar y las personas que nos rentan. Y le pedimos a Dios Todopoderoso que nos ayude. Y también todos los que se están conectando, sean todos ustedes bienvenidos. Le damos a Dios gracias por las redes sociales que nos permite, por estas plataformas digitales que nos permite llegar hasta tu casa, por las personas que también ahorita por la enfermedad no han podido venir o por cualquier otra circunstancia, pero que gracias a Dios por estos medios para que llegue la comunicación hasta allá y todos juntos como familia en Cristo podamos escuchar la gloriosa palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Es un gozo y una alegría también que le damos gracias a Dios por la vida de nuestro apóstol Sergio Enrique, que cada día va mejor. Pues vamos a empezar a orar porque el tiempo se pasa. Entonces, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, vamos a ponernos de pie todos con toda reverencia, pues a quien vamos a orar, a invocar es el nombre de nuestro Dios. Le damos al Señor por este año, el año agradable en el que hoy se proclamó también, bueno, hoy no, sino este año se proclamó el año del deleite. Y es un deleite, Padre, poder estar aquí en tu presencia. Y que por la sangre de Jesucristo podemos entrar hasta el lugar santísimo y, Señor, poner todas estas cosas en tus manos. Así, Padre, hoy te damos muchas gracias por la vida que le has dado a nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenezer, que ha extendido su cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, sobre todos nosotros, y por su amada familia, también por nuestra amada pastora Leti, su esposa, Señor, y toda la familia apostólica. Muchas gracias. También te damos gracias, Señor, en este día, porque me permites estar aquí, Señor, teniendo el privilegio de predicar tu palabra, porque así te ha placido a ti, Señor, y me pongo en tus manos. Te ruego para que venga sobre todos nosotros la unción poderosa de tu Espíritu Santo, y que esta palabra sea para la sana edificación de nuestra fe. Te lo ruego, Padre, y que la podamos entender, para que podamos llevar fruto, mucho fruto, que tu novia lleve mucho fruto, pues los campos ya están maduros, Señor, y estamos también esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, y que con toda alegría Él llegue por su amada y encuentre frutos aquí en su iglesia, Señor, y seamos llevados a la gloria con Él. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues gracias a Dios por este día. Y el tema que hoy puso el Señor en mi corazón es un tema hermoso. Es un tema en donde pues la iglesia comenzó a partir de que el Señor Jesús, allí de su costado fue abierto y brotó sangre, y de ahí brotó la iglesia de Cristo. Y Él, antes de ascender, Él murió para darnos redención y resucitó para justificarnos. Y reunido antes de ascender, Él dijo a sus discípulos que estuvieran unánimes, unidos, orando, y que no fueran a predicar, sino hasta que fueran investidos, revestidos de poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. Y ese fue el tema que el Señor puso en mi corazón: y serán mis testigos. Y tomando
espigas que el apóstol nos ha dado, también de la doctrina bíblica que recibimos, y también les invito que también vean las revistas Rema. Es hermoso estas revistas que también el Señor le ha dado al apóstol, en donde explica también muchos temas que, como el mismo apóstol ha dicho, a veces no se dan a término, porque la palabra de Dios es infinita, pero se van aclarando más nuestras ideas. Así es que, tomando algunas espigas de todo esto, y guiada por el Espíritu Santo, desarrollé este tema, rogándole a Dios que sea para la edificación de todos nosotros. Y la primera que es edificada, pues siempre es la persona que prepara la prédica. Somos nosotros, somos amonestados, recibimos consuelo y también pues enseñanza. Y lo que queremos es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Pues bueno, miren, vamos a comenzar. Así dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, no es una fuerza, es Dios Espíritu Santo, y que a partir de que el Señor Jesús murió, y como lo hemos visto, Él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora que estamos a partir de este nuevo pacto, muchos profetas que escribieron la Biblia hubieran querido vivir lo que tú y yo hoy estamos viviendo. Que el Espíritu Santo, así como dijo el Señor Jesús, que no se fuera, ahí y lo podemos ver, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque, como vamos a ver al desarrollar todo este tema, vamos a ver la importancia, porque sin el Espíritu Santo es imposible hacer la obra, y nuestras veces lo decimos, porque no podemos estar sin el Espíritu Santo. Y como dijo el Señor Jesús: me voy, pero no los dejo huérfanos, me voy pues a preparar un lugar para que ahí donde yo esté, también esté mi servidor. Y también Él dijo algo: pero no estarán solos, enviaré al Consolador, el que estará con ustedes todos los días. Morará en nosotros el Espíritu Santo todo el tiempo hasta que el Señor venga. El Espíritu Santo está con nosotros, y Él vino y hizo habitación en nosotros. Y este tiempo, del libro del Hecho de los Apóstoles, donde lo señalan, que vendría sobre la iglesia, el Espíritu Santo sobre cada persona de la iglesia, que para que venga el Espíritu Santo, como lo hemos dicho vez tras vez, primero, ¿qué necesitamos? Ser llenos. De recibir a Jesucristo en nuestro corazón, porque no puede venir a morar el Espíritu Santo a nosotros si antes no fuimos salvos. Y cuando nos han predicado las buenas nuevas de salvación y le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, viene el Espíritu Santo y viene a morar a nosotros. Esto es glorioso, de la persona del Espíritu Santo viniendo a morar también en nosotros, y es el que nos va a ayudar a hacer la obra que el Señor Jesús nos encomendó. Entonces, aquí la pregunta: ¿hemos recibido la llenura del Espíritu Santo? Primero el bautizo, y luego el ser constantemente llenos, como también lo hemos ido estudiando y como nos han sido enseñado en la palabra de Dios. Tenemos que ser constantemente llenos. Tú lo has recibido, recibiste ya el Espíritu Santo. En otras prédicas hablamos de esta pregunta, y una vez que hemos recibido al Espíritu Santo, tenemos que estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Y vemos que aquí vamos a comenzar ahora en Hechos 1:8. Lo vamos a volver a leer. Y dice: pero recibirán poder. Esta es la traducción de la nueva traducción viviente. Yo no le puse aquí, pero es la nueva traducción viviente. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Eso es
es el tema de hoy, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente. Y le hablarán, porque vamos a ser testigos de Cristo, y le hablarán a la gente de mí en todas partes, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, y hasta los confines del mundo, porque aquí lo dice el Señor. Y le hablarán a la gente acerca de mí, porque este mensaje es glorioso y la iglesia no se puede callar. Y la oportunidad que tenemos aquí de hablarle a las personas es ahora. Es en vida que se recibe a Jesucristo y el regalo de la vida eterna. Una vez que se pasa de aquí a la otra dimensión, ya no hay más. Los que fueron salvos quedaron salvos. Los que fueron inscritos en el libro de la vida ya no tendrán más temor a la condenación, más han pasado de muerte a vida por la fe del Señor Jesucristo. Pero los que no, van a una condenación eterna. Y por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga ¿qué? La vida eterna. Dios no quiere que nadie perezca, pero si la gente no quiere recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, no hay más que ofrecer. Entonces, mientras estemos en esta tierra y seamos testigos de Cristo, no perdamos la oportunidad de testificar a quien quiera oír razón de nuestra fe. Y por eso aquí dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, o sea, México. Acá estamos, ¿verdad? México. En los más lejanos, y los de México dirán, pues allá en Asia, ¿verdad? Pero es aquí, hasta aquí vamos a testificar de Cristo. La palabra testigos, ¿qué significa? La palabra testigos es del griego 3144 de ese numeral, y en el libro Strong Concordance dice afinidad. Es la palabra griega martus, ya saben, ¿no? Martus, de afinidad incierta, testigo, por analogía mártir, testigo, testimonio. O sea que nosotros ahora somos testigos, y así como el Señor Jesús inició y así como el Señor Jesús en los inicios de la iglesia preparó a sus discípulos para que pudieran enfrentar, así como Él les dijo, no se vayan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo y me seréis testigo. Y así como el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos, ahí donde lo vemos en el libro de Hechos 2, Él los preparó a sus discípulos para que pudieran enfrentar a personas que se les opusieran a la expansión del reino, también a situaciones o entidades espirituales, porque esa lucha la sostenemos hasta el día de hoy nosotros como iglesia. Y así como preparó el Señor Jesucristo a sus discípulos, sigue siendo hoy, como el Señor sigue haciendo hasta el día de hoy. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, del Señor Jesús, y necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. ¿De quién? ¿De quién vamos a ser testigos? Del Señor Jesucristo. Amén, del Señor Jesucristo. Y dar testimonio hasta la muerte, si así lo quiere el Señor, o ya el Señor lo determinará, como lo vemos escrito claramente en el libro de Hechos, y es lo que vamos a estudiar. Es lo que hoy vamos a estudiar, porque nosotros somos testigos de Cristo hasta la muerte, y si es necesario, como lo vemos claramente en el libro de Hechos de los Apóstoles, dar la vida por Jesús. Y vamos a empezar con los ejemplos. Jacobo ejecutado y Pedro en la cárcel. ¿Se recuerdan de estos ejemplos? Ahí lo vemos también en el libro de Hechos. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Juan, hijos de trueno. Eran pues los hijos, por eso les pusieron hijos de trueno.
Entonces, pero eso fue antes de conocer a Cristo, porque después pues ya vemos que Juan es llamado ahora el apóstol del amor. Hijitos míos, así nos habla en su carta, y eso todos vamos siendo transformados, así es que si nosotros también éramos de mecha corta, pues el Señor va tratando con nuestro corazón y nos va transformando de gloria en gloria a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Sí, por favor me acompañan aquí, ya se me pasaron como 15 minutos, miren, aquí como dice en Hechos 12:1, dice: por aquel tiempo, si me acompañan al libro de Hechos de los Apóstoles, dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para invitarlos a un banquete? ¿Maltratarlos? Para maltratarlos. Y tú y yo sabemos que, y hemos recibido maltratos, hemos recibido de parte del mundo, ¿verdad? Que a veces no quieren escuchar la palabra, desplantes o no nos quieren ni ver, pero nosotros tenemos que seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Y aquí como vemos, dice: por aquel tiempo Herodes echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Por eso el Señor nos tiene que preparar con la llenura de su Espíritu Santo. En fuerza humana esto no se puede. Recordemos que antes de ser llenos, aunque estaban con el Señor Jesucristo, Pedro negó al Señor 3 veces. Eso fue antes. Y luego amargamente lloró, se arrepintió. Pero ahora que ya están acá, ya están dispuestos a morir por Cristo. Ya, y así tenemos que ser nosotros, dispuestos a morir por nuestro Señor. Dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo. O sea, como ven, ejecutando. Era el hermano de Juan. Son los hermanos, hijos de Zebedeo. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo, que los conocía por hijos del trueno. Y miren, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. También fue Pedro en la cárcel. Y esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pero si se recuerdan en ese pasaje, la iglesia que estuvo haciendo, intercediendo por Pedro, y el Señor oyó la oración y Pedro fue liberado. ¿Se recuerdan? Y lo pueden leer porque ese pasaje es precioso, la intercesión. No dejemos de interceder por la iglesia, por nuestros familiares, por los inconversos, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que es el Señor Jesucristo, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Y como dicen en Hebreos 4:16, acerquémonos pues al trono de la gracia, ahora por la sangre de Cristo, nosotros, los que hemos recibido a Cristo, toda persona que ha recibido a Cristo pueda tener acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esto es por la sangre de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote que está sentado en lugares celestiales, intercediendo por nosotros. Y gracias a esa intercesión, Pedro fue liberado. No dejemos de interceder, orad sin cesar. Y la verdad es que estamos viviendo tiempos muy difíciles, peligrosos. Y si amamos a nuestros parientes, hermanos, amigos, y también tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por ellos para que sean salvos de la condenación eterna. Así es que, como vemos, Dios escuchó la oración y Pedro fue liberado. Así es que este es el ejemplo, como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también vamos a ver la lapidación de Esteban. Esteban, si recuerdan, que era uno de los 8 que estaba sirviendo en la mesa, y que en todos estos versículos dice: y llenos del Espíritu Santo.
los escogieron. Ahí se ven en Hechos 7, si me permiten, ahí miren, porque la importancia de ser llenos, ahí sí leen. ¿Cuál pastora? Me ha gustado que Esteban y también, llenos del Espíritu Santo, eran 7 que escogieron para servir en las mesas, porque decían los apóstoles que ellos tenían que dedicarse a la oración y a la predicación. Entonces escogieron a 8, me parece que dice así, a 8 hermanos que estuvieran llenos del Espíritu Santo, y entre ellos estaba Esteban. Y dice ahí en el libro de Hechos, es por el 6 o el 7 al principio. 7, 55, 60. No, Esteban lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Ajá, pero donde los escogieron. Es en Hechos 6, donde dice. A ver, ahí voy. Hechos. Allí, por eso que dice que los apóstoles se tenían que dedicar a la predicación y a la oración. Entonces, sí, ahorita les digo, o si las hermanas ahorita lo buscan mientras. Sí, sí. ¿Cómo dice ahí? Aquí en el 5 agradó la propuesta de toda la multitud. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué cita es? Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí vemos que estaba lleno de fe. A Felipe, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y creían la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí, como vemos, habla de 2 llenuras, de llenuras de fe y del Espíritu Santo. Y como hemos visto en otras predicaciones pasadas, hay 2 llenuras, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, y hay varias llenuras del Espíritu Santo, y también se puede estar lleno de maldad. ¿Se recuerdan? Ahorita es lo que vamos a ver en un momentito más. Y miren, aquí como dicen, ¿qué me salió? No me salió. Acá, ya me seguí. Aquí dice, y miren lo que dice. Vamos a ver la lapidación de Esteban. Y esto solamente puede ser cuando una persona ha sido llena del Espíritu Santo. Miren, le dice, al oír, Esteban estaba predicando del Señor Jesucristo, dando testimonio. Lo pueden leer ustedes en su casa. Sí. Y al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, la multitud a la que Esteban estaba predicando. Y el Espíritu de Dios estaba convenciendo y penetrando en los corazones de los oyentes, y Dios les estaba dando una oportunidad. Por eso nosotros no podemos callar. Nosotros no vamos a convencer a las personas, es el Espíritu Santo, pero nosotros debemos de interceder, y cuando hablemos que el Señor les dé esa oportunidad a los que nos oyen. Y aquí como vemos, pero Esteban, así como dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos permítanme un segundito.
agarré. Permítanme un segundo, por favor, más un segundito. Ya nos vinieron a visitar aquí. Es que creo que no está bien. Permítanme un segundo. Aquí ya estamos otra vez de vuelta. Gracias a Dios y disculpe esto que está pasando. Acá está. Ajá. Entonces miren lo que vemos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús. ¿Dónde estaba? A Jesús de pie a la diestra de Dios. Y miren lo que dice aquí en Hechos 7:56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Esto solamente pues porque estaba ungido, lleno del Espíritu Santo, Dios le permitió, dice, y veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre al pie, de pie a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Porque esa palabra, y es lo que sigue pasando el día de hoy, no quieren saber nada del pecado, no quieren saber nada, ellos quieren seguir en sus mismas vidas y eso les molesta. Y dice, entonces ellos gritaron a gran voz, o sea, no me hables, no quiero ir. Y por la ira que ya veíamos ahí, dice, y fijo los ojos, al oír esto se sintieron ofendidos y crujían los dientes, porque hoy la gente no quiere saber lo que es pecado, a ellos les incomoda, pero si no hablamos la verdad no se puede haber arrepentimiento. Nosotros nos hemos arrepentido por la voluntad de Dios, entonces que nos guíe el arrepentimiento. Y aquí, como vemos, dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Era Pablo antes de convertirse. Y mientras, ¿qué hacían? Apedreaban a Esteban. Esto no lo puede resistir una persona que no esté llena del Espíritu Santo. Él invocaba al Señor. Esteban sabía quién era su Señor, había tenido un encuentro con Cristo. Y dice, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto es algo muy importante. Jesús, antes de morir, le dijo al Señor que él le encomendaba su espíritu a Dios Padre. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que encomendarle nuestro espíritu a Jesucristo, a quien estaba él recibiendo. Así cuando murió Jesús le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le dijo Jesucristo a Dios. Y lo mismo Esteban, pero ahora Jesucristo. Esto es muy importante. Nosotros como cristianos, pues pedirle al Señor Jesús que reciba nuestro espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz. Esto solamente lo puede hacer una persona que está llena del Espíritu Santo. Estaba pidiendo perdón por los que le estaban apedreando. ¿Cómo ven? Aquí está. Y mientras apedreaban a Esteban, ¿qué dice? Él invocó al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor. Estaba intercediendo por los que le estaban maltratando a pedradas. Aquí dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿quién puede en la carne hacer esto? Es imposible. Por eso tú y yo tenemos que ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Y él estaba incumpliendo lo que dice el Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que los persiguen y ultrajan. Aquí lo vemos. Y esto no era una película, es la realidad.
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, aquí continúa y dice, y Saulo estaba completamente de acuerdo con ellos en su muerte. O sea, el apóstol Pablo, antes de convertirse, era Saulo. Y dice, estaba de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo para dar testimonio de quién, de Jesucristo, no de él, no para que le hicieran a él luego un monumento ahí en la calle de Insurgentes o un monumento de 3 metros, Esteban, no, él estaba dando testimonio de Cristo. Y así tenemos que ser. Tenemos que dar testimonio de Jesucristo en la iglesia de ahora. Y aquí miren nuestro ejemplo máximo. ¿Quién es nuestro ejemplo máximo? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Fuerte ahí el micrófono. ¿Quién es? ¿Quién es nuestro ejemplo máximo que debemos seguir? El Señor Jesucristo. Y que debemos de enseñar a nuestros hijos a seguir. Al Señor Jesucristo. Y que como pastores debemos de enseñar también a quién es nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, eso dijo el apóstol Pablo, no preguntemos al que predicamos es a Jesús, al que debemos todos exaltar y darle gloria es a Jesús. Entonces miren, nuestro ejemplo máximo es Jesucristo. Y aquí dice en Juan 1:32, Juan, ahí vemos el Evangelio de Juan. Juan dio también testimonio, él también dio testimonio de quién, de Cristo, diciendo, he visto, aquí está, es una tipificación la paloma, pero no es que sea el Espíritu Santo una paloma, es una tipificación, una representación, pero no es, no, el Espíritu Santo es Dios. Y de verdad que es tremendo, es Dios. Y como a Dios lo tenemos que adorar también. Aquí dice, Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que desciende, pero dice como paloma, y se posó sobre él. ¿Y qué pasó? Fue lleno del Espíritu Santo Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, antes de iniciar su ministerio poderoso y glorioso, fue lleno del Espíritu Santo para poder cumplir la obra que Dios le había encomendado. Eso dijo el Señor Jesús, mi pan es hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? La obra que Él me encomendó. Entonces, aquí como vemos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue lleno para poder hacer la voluntad de Dios, y aquí como vemos, y cumplir el plan divino de la salvación, porque Cristo vino a salvarnos. Aquí como lo vemos, como dice aquí en Mateo 12:18, lo vemos. Mirad mi siervo a quien he escogido, está hablando Dios. Mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Es Dios. Aquí si van a Mateo 12:18, dice, mirad mi siervo a quien he escogido, es Jesucristo. Entonces, como vemos, Dios Padre llenó a su único Hijo Jesucristo, porque solamente a través de Jesucristo tenemos salvación, el Hijo de Dios, con su Espíritu. Dios Padre llenó a su Hijo Jesucristo con su Espíritu, ya que su Hijo Jesucristo vendría a hacer la salvación por nosotros, la obra del plan divino de la salvación por nosotros, y confrontaría al mismo diablo. Aquí lo vamos a ver. Miren, la tentación, ¿se recuerdan? Aquí Jesús fue tentado, y 3 veces. ¿Cómo lo tentó Satanás? El tentador que sometió a prueba al Señor Jesús en el desierto, quien Jesús después de ayunar 40 días, enfrentó pruebas. La primera fue de hambre,
40 días y 40 noches. Claro que solamente el Señor Jesús, y bueno, de ahí hay mucho que hablar de esto, de que Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, miren, aquí en Mateo 4:1 dice, entonces, y por el Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. O sea que esto no es plan del diablo, para nada. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y está con E mayúscula. O sea, es Dios Espíritu Santo al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo, sí, por Satanás. Y miren, ahí está. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ay, imagínense, si tenía hambre Jesús, porque Jesús fue hombre, Dios verdadero y hombre verdadero. Y aquí dice, pero él respondiendo, ¿con qué respondió Jesús? Con la palabra. Aquí como vemos, pero él respondió todo con la palabra de Dios. Qué importante es conocer la palabra de Dios y que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones, ¿verdad? Para no ser, caer en la operación de error. Y miren aquí como dice, pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, va la segunda prueba, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, y así te dirán a ti, que si eres un hijo, pero él era el hijo de Dios, es el único hijo de Dios, nosotros somos hijos. Pero a lo que me voy a referir es que vamos a ser tentados también por Satanás. Por eso necesitamos la llenura, y nuestro ejemplo máximo es Jesús. No me estoy diciendo otra cosa, por eso aclaro el asunto. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevará, y en las manos te llevará, porque el diablo también está usando la palabra. Aquí dicen, escrito está, o sea, el diablo también usó la palabra. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, lo está usando la palabra. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Pero miren qué contestó Jesús. Jesús les dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y no hay que tentar al Señor tu Dios. Esto es una realidad. Y esto a lo mejor, déjenme platicarles una, porque a lo que me refería es que nosotros también, Satanás nos va a querer tentar por cualquier persona. Y en una ocasión que fui a visitar a un enfermo, llegué mi bolsa en la silla y nos hablaron que a la persona que íbamos a visitar que pasáramos. Entonces dije, ¡ay, mi bolsa! Y entonces regresé y me dijo una persona que estaba en, no, que Dios cuida de ti. Le dije, sí, pero no hay que tentarlo. Coger mi bolsa y meterme. Sí, o sea, no todas vas, o sea, hay que tener discernimiento, ¿verdad? Y así, no, que Dios te cuide. Y cuidar lo que Dios nos da. Aquí en el tráfico, pues claro, te arrolla. O sea, no hay que tentarlo. Dios me va a cuidar, me voy a tirar del techo, no me va a pasar nada. No, pues si no somos súper, que es pura fantasía, ¿verdad? Entonces no hay que tentar al Señor. No hay que ser imprudentes, hay que tener discernimiento. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Tercera tentación. Y dijo, entonces Jesús dijo, vete. Tercera tentación. ¿Qué creen? Lo tentó con poder. Y es con lo que siguen tentando muchas personas hoy en día. A muchas personas se les ha testificado de Jesucristo, pero han dicho, tú con tu Dios y yo en mi reino. Y prefirieron seguir llevando sus vidas pues lujosas o con vicios o con lo que sea, pero no quisieron recibir a Cristo. Y aquí el Señor Jesús estaba siendo tentado con poder, que fue con Adán y Eva, que le dijo, con que Dios quiere, con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol, porque él lo que quería es que no dependieran de Dios. Y el hombre sigue siendo la misma tentación, ¿verdad? Entonces,
todo esto te daré. Y miren qué arrogancia del diablo. Querían que el Hijo de Dios se postrara. Le dijo Satanás a Jesús: si postrándome te adoras, todo esto te daré. Y miren lo que dijo el Señor Jesús: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No tenemos que adorar ídolos, ni al diablo, ni a nadie. También hay mucho que hablar de eso, pero no es el tema y el tiempo me sigue pasando. Pero nosotros, tú y yo, solo debemos de adorar a Dios. ¿Les molesta el aire, Señor? No. Entonces bájale un poquito, ponlo nada más así como lo habíamos puesto para que no les moleste el aire. Entonces, para que no. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y después de estas tentaciones, ¿qué pasó? Miren, dice el diablo, entonces, ¿qué? Le dejó por un tiempo. Y aquí, que ángeles vinieron y le servían. Gloria al santo nombre de Dios. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios para despertarnos. Y entonces el tentador quiso someterlo a prueba, pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la palabra. Él es la palabra. Jesús y la palabra, ¿verdad? Él es la palabra. Él es el Logos. Ahí en Juan que dicen, en Él estaba la vida. En el principio era Dios. ¿Cómo dice Juan 1.1? Juan no se me fue bien. En el principio, no. El verbo era palabra y la palabra era. ¿Cómo dice? Se me fue. Es en el principio. En el micrófono, por favor. Sí, préndelo. ¿Qué dice en Juan 1.1? Es Jesús. Y todo Jesús lo venció con la palabra, ¿verdad? Dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero Cristo lo venció y tú y yo por eso tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, porque la boca hablará de lo que esté lleno nuestro corazón. Y bueno, vamos a continuar. Aquí, como hemos visto, hay clases de llenuras. Porque aquí vemos, miren, aquí fue el Señor Jesucristo que estuvo tentado por Satanás también. Pero, ¿qué creen? Que también el Señor Jesucristo fue lleno, fue lleno del Espíritu Santo, porque se enfrentaría a gente que estaba lleno del poder de las tinieblas. O sea, estamos viendo dos clases de llenuras, ¿verdad? Entonces, así también nuestro Señor se enfrentó a los religiosos de aquel tiempo que estaban, ¿qué? Llenos de robo y de desenfreno, llenos de muerte e inmundicias y llenos de hipocresía e iniquidad. Y tú y yo, pues también vamos a enfrentar a gente que esté llena de todas estas cosas, por lo cual nosotros tenemos que estar llenos y no permitir que ninguna de estas llenuras llegue a nuestro corazón. Y es lo que hoy, al ser confrontados con la palabra, tenemos que examinarnos. Aquí el Señor Jesucristo, ¿con quién? Como vimos, se enfrentaría a gente que estaba llena del poder de las tinieblas. Como vemos, estaban también nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a los religiosos de aquel tiempo. Y miren, vamos a leerlo. Mateo 23, 25 al 28. Miren, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, el exterior, a mucho maquillaje, muy bien vestido, pero ¿qué tal el corazón? Lleno. Y dice, pero por dentro están llenos de robo. ¡Uy, híjole! Qué fuerte, ¿verdad? Y luego dice en el siguiente, y de Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados y que por fuera lucen de
bien bonitas y todo bonitas, y por dentro ¿qué tienen? Huesos y gusanos. Dice, y por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Porque si ellos no han recibido a Cristo, su espíritu está muerto. Nosotros que ya hemos recibido, el espíritu humano está vivo, pero como no han recibido a Cristo, su espíritu no ha sido vivificado. Y aquí, como vemos, así también vosotros, les está diciendo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad. Entonces nosotros no podemos estar vacíos, porque ¿qué puede pasar? Por eso cuando una persona también es liberada, que son expulsados los espíritus malos, deben ser llenos del espíritu, para que cuando como dice ahí en el Evangelio, cuando ellos vengan no vean la casa arreglada y limpia, pero está vacía, o sea, no se ha llenado del Espíritu Santo. Dice, está ya limpia y barrida nuestra casa, pues vengamos y llegan otros 7 peores. Entonces, por eso es importante ir recibiendo la palabra. ¿Qué tenemos que tener en nuestro corazón? A Jesucristo. Estudiar la palabra, que haya cabida en nuestro corazón y al Espíritu Santo para ser llenos y ser constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Porque como vemos hay clases de llenuras, ¿sí o no? Ahí cuando vimos la de Esteban dice lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿no dice? Y también hay llenos de amor, o sea, hay varias llenuras que ahorita por el tiempo ya no las voy a poder tocar, pero estamos viendo algunas. Y miren, aquí vamos a ver otras llenuras. ¿Se recuerdan de Ananías? ¿Sí? Ananías y su esposa. Ahí, a ver, es que no me quiere abrir aquí. ¿Cuál busco mi paz? Hechos 13. Prende el micrófono. Hechos 13. Hechos 13. No, Hechos 9. Uh-huh. Hechos 9. No me la quieren ver, no sé por qué. Hechos 9. Ajá. Era Ananías y su esposa Zafira. A ver, ahí voy. 9. Si no, está en el de abajo, esto también, porque ahí dice que vendieron a Ananías y su esposa vendieron. Que engañaron, ¿no? Sí, como dice, si lo tienes ahí. Voy, dame un segundo, es que está lento el internet. Sí, muy lento. No me lo ha dejado abrir a mí aquí. Yo abro porque tengo abierta la clase. Digo, voy a darle la mano. A ver. ¿Cómo dice? De hecho, Ahí va. ¿qué dice? Por cierto, hombre llamado Ananías con Zafira, su esposa, Sí, Zafira, su esposa. vendió una. Ajá, ¿Sí? a ver, sí, lee ese versículo. Vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. ¿Puedes decirte que estaba lleno? ¿Por qué, cómo dice otra vez ese último versículo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Llenó Satanás tu corazón. Hay llenuras buenas y llenuras malas, ¿verdad? Para que
mintieses, porque le dice Pedro, ¿no era tuyo el terreno? Sí. ¿Qué necesidad tenía de mentir? Y si él le hubiera dicho a Pedro, mira, sí vendí el terreno, pero nada más voy a dar una parte, ¿cuál hubiera sido el problema? Él aquí lo que hizo es pagarse el cuello y decir que ahí estaba el precio de todo, su terreno, totalidad. Entonces, porque él pudo haber dicho nada más la mitad o una cuarta. Exacto. O el 10%. Y si se fija, Pedro le dijo, si no era tuyo el terreno, así dice, ¿no? No era tuyo el terreno. No se te quedaba a ti, no estaba en tu poder, ahí es donde dice que el terreno. Y entonces el problema es que quiso mentir y pararse el cuello y dice, no, sí yo, porque todos estaban llevando sus cosas ahí, pero nadie era obligado. Él podía haber dicho, Pedro, ¿sabes qué? Pues me voy a quedar con una parte. Y ahora le preguntó a su esposa, ¿no? Pasaron 3 horas. ¿Qué pasó? Dice, pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le... También está en el libro de Hechos hablando, le pediría lo que había que hacer y le fue enviado al discípulo de Ananías, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. ¿Qué dijo? Diferentes llenuras. No, pero aquí es que me faltó. Bueno, nada más estaba viendo que decía lleno, por eso nada más puse esta parte. Entonces otro llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Diferentes llenuras. No, es que estamos viendo que hay clases de llenuras, ya vimos las llenuras. Sí, las llenuras buenas. Unas, no todas. Y aquí, como vemos, las llenuras diferentes. Aquí también vemos que en Hechos 13:10, en Hechos 13:10 dice, aquí estamos viendo esto, miren, cuando Pablo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también iba a confrontar personas que estaban llenas de maldad. Miren, entonces Saulo, llamado también ahora ya Pablo, después de su conversión, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y fijando la mirada en él, dijo, o sea, aquí está hablando, si me recuerdan, es otro nombre de una persona que se me fue el nombre. ¿Cómo? De quien no estaba lleno. Bueno, aquí dices que no puedo abrir las escrituras. ¿Ananías? No, aquí dice, Pablo tuvo que ser lleno del Espíritu Santo porque para que se enfrentara con esta persona, pero de engaño y maldad, Elimas. Pablo se enfrentó con esta persona, Elimas, que era un mago. Él tuvo que enfrentarse con aquel que estaba lleno de engaño y maldad. Y miren, nosotros no estamos exentos. Hay muchas personas que están llenos de eso. Y necesitamos la llenura del Espíritu Santo o no vamos a poderles hacer frente. Aquí estamos viendo, y dijo, tú hijo del diablo, que estás lleno de ¿qué? De todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Entonces, como vimos, necesitamos estas llenuras, así como Pablo también estaba continuamente lleno del Espíritu Santo para poder pues hacer frente a todas estas constantes injusticias. Y sin embargo nunca perdió el gozo, y nosotros debemos de cuidar, como vimos la clase pasada, que se acuerdan, el domingo pasado, el gozo de la salvación, una salvación tan grande. El enemigo nos va a querer quitar ese gozo a través de pruebas difíciles, trayendo amarguras a nuestros corazones, pero el gozo de nuestra salvación, como vemos, Pablo nunca lo perdió, porque ahí incluso en Filipenses 4:4 dice, gozaos en el Señor, otra vez os digo gozaos, y estaba en la cárcel,
y padeció lo que padeció por Cristo y no perdió la salvación, el gozo de la salvación. Por eso tú y yo, ya tengo 2 minutos para terminar y orar, no debemos de perder el gozo de la salvación. Y aquí ya estoy entrando a la conclusión. Ser vasos de gloria, ser vasos de honra. Y nosotros como hijos de Dios vamos a presentar esas batallas. ¿Qué crees? Que sí. Vamos a presentar esas batallas. Por eso tenemos que no ser distraídos con las cosas que nos quieren distraer el mundo y permanecer. Miren, nosotros vamos a presentar batallas, pues tenemos enemigos de nuestra alma y tendremos que librar batallas en contra del tentador. Pero ¿quién nos va a socorrer? El Señor Jesucristo, porque Él venció al diablo. En Hebreos 2:8 dice: pues por cuanto Él mismo fue, y lo vimos que fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrerte. Alabado sea el Señor Jesús. Él es el Rey de Reyes, amén, el Señor de Señores, el que murió por nosotros, más ahora resucitó, está sentado a la derecha del Padre, y Él es el que nos va a socorrer cuando nosotros seamos tentados. Y miren lo que dice en Juan 14:30: no hablaré mucho más con vosotros, dijo el Señor Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene. Y él no tiene nada en mí. Y más bien nosotros debemos de ser vasos de honra para ser usados por nuestro Señor Jesucristo, llevando vidas consagradas y no ser llevados por el engaño, por la operación del error. Seamos tú y yo, seamos como iglesia de Cristo llenos. Por eso necesitamos y vamos a orar en este momento para poder recibir. Y ya llegamos a la conclusión, como les dijo. Miren, aquí en las Escrituras dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Lo podemos leer todos. Miren, no se distraigan, es un momento. Miren lo que dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos. ¿Qué crees? Que Jesucristo te conoce. Amén. Ahí está. El Señor conoce a los suyos. Y que se aparte de todo, aquí que se aparte de todo, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor Jesús. Hemos sido llamados para vivir en santidad. ¿Y eso qué creen? Que es por el Espíritu Santo. No podemos llevar vidas santas sin el Espíritu Santo, pues Él es el que nos santifica. Y aquí, como dice: ahora bien, en una casa grande, si lo han visto en una casa grande, no solamente hay vasos de oro, ¿verdad que no? Y de plata, sino también de madera, de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Y aquí, como vemos, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de la iniquidad, este es el tiempo, este es el momento. Vamos a orar un momento para pedir la llenura del Espíritu Santo y ser pasos de honra, santificando. Aquí dicen: se limpien estas cosas, ser un paso de honra, santificado, útil. Queremos ser útiles para el Señor, no inútiles, ¿verdad? Amén. Porque lo inútil es echado fuera. Amén. Para el Señor, preparado. ¿Qué dice? Para toda buena obra. Huye, porque en la fornicación hay que hacerle frente. Ahí sí dice: huye de las pasiones, ¿qué dice? Juveniles. Y sigue la justicia, más bien ser llenos de fe, ¿verdad? Del amor y de la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Así es que hoy, antes de dar por terminado, quisiéramos hacer un llamado. Si hay alguna persona que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, para que en este momento, si Él, estamos viviendo el final de los últimos tiempos, y
Si tú eres esa persona que hoy el Espíritu Santo te está hablando, ven a Jesús. Ven a Jesús, no lo retrases. Porque de tal manera te amó Dios que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a ti te está hablando el Señor. Si nunca le has abierto tu corazón, ven hoy a Jesús, el Señor, y vamos a hacer esta oración, que un día nosotros también por la fe, llenos de fe, bueno, por la fe en el Señor Jesucristo, que nos la dio el Señor y que también hay que evolucionar en la fe, ¿verdad? Pero con la fe que nos ha sido dada, le hicimos esta oración de corazón al Señor Jesús y le dijimos, si tú eres esa persona, repite con nosotros esta oración de fe, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Si hoy a ti te está llamando el Señor, guiaba a Jesús a morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Y que con su sangre nos lavó y por su resurrección nos justificó. Yo creo, Señor Jesús, que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, que viniste para darnos salvación. Y yo te suplico que hoy, por tu sangre, me perdones todos mis pecados. Y me postro ante ti, suplicándote que vengas y tomes el trono de mi corazón. Y seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón y por haber escrito hoy mi nombre en el libro de la vida, y ya no tendré más temor a la condenación nuestra, pues he pasado de muerte a vida. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Y gracias, Señor. Gracias te damos también, porque un día como hoy, Señor, también te recibimos y vino tu Santo Espíritu a morar con nosotros. Vamos a orar todos juntos como iglesia, conforme a lo que estamos y hemos estudiado. Al ser confrontados con la palabra, es para arrepentirnos si el Señor nos está redarguyendo y mirar en nuestros corazones. Padre, en este momento te damos muchas gracias y te pedimos que nos perdones nuestros pecados. No queremos ser llenos de todas estas cosas que estuvimos hablando, pero si las hay, Señor, hoy nos arrepentimos. No queremos ni ser hipócritas, ni tener nuestro corazón lleno de hipocresía. No, Señor. Que sea tu Santo Espíritu. Que seamos librados de cualquier pecado oculto, de lo que se haya hecho en la oscuridad, pensando que nadie nos veía, cualquier pecado, mentira, robo, injuria, lo que sea, fornicación, perversión sexual, lo que sea. Pero si hoy el Espíritu Santo lo está sacando de nuestros corazones, arrepentámonos. Hoy es el tiempo. También pornografía, lascivia, tantas cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Y hoy te suplicamos que por el poder de tu Santo Espíritu seamos llenos de tu Espíritu Santo, para poder vivir vidas santas, en santidad, hasta que Cristo venga por nosotros. Con todo tu corazón pide ser lleno del Espíritu Santo, y no haya ninguna de aquellas llenuras de maldad. Ven, Espíritu Santo, alza tus manos al cielo un momento e invoca su nombre. Y dile: Señor Jesús, llénanos una y otra vez más de tu Espíritu Santo.
llénanos de tu Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por este gozo que guarda nuestro corazón, de la alegría de nuestra salvación y que nos quita toda amargura. Muchas gracias, Señor. Alabado seas, bendecido seas, exaltado seas, Señor, Dios de la gloria. Gracias porque tú nos escuchas y con tremendas cosas nos responderás. Nos estás respondiendo. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Padre, porque nos escuchas y has llenado nuestro corazón de alegría. Hoy, en este año, que ha sido proclamado el año del deleite, queremos agradarte con nuestro corazón. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Gloria, gloria. Gracias, Padre. Pues hermanos, gracias por estar aquí. Y también si puedes compartir este video, muchas otras personas nos estarán esperando. Y que el Señor Jesús les bendiga en esta tarde y que tengan una bendecida tarde con su familia. Dios les bendiga. Buenas tardes.